¿Cómo están, jóvenes? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestros estudios de literatura. Estamos desarrollando dentro de la literatura española lo que viene a ser la generación del 27. Ya en la clase anterior se hablaba de las características de esta generación, conformada básicamente por un conjunto de poetas, donde destaca la figura de Federico García Lorca. Y Lorca ha sido dramaturgo y también poeta. Dentro de su teatro, que es clasificado como un teatro poético realista, desarrollamos lo que es la tragedia, una tragedia pasional, Bodas de Sangre. Y en cuanto a la poesía, San Marcos nos pide la etapa vanguardista, porque también tuvo una etapa neopopular, de corte regionalista, donde se encuentra el romancero gitano. Pero la Universidad de San Marcos a nosotros nos pide la etapa vanguardista de Lorca, con un poemario de marcada influencia surrealista, un poemario póstumo, ya que publicado años después de su muerte, en 1940, titulado Poeta en Nueva York. Y sobre ese poemario específicamente vamos a conversar hoy. Recuerden que la generación del 27 tienen distintas influencias, distintas. Desde la literatura clásica española, recordemos que revaloran la figura de Luis de Góngora y Argote, a quien consideran un modelo en la poesía por el empleo de las metáforas y las imágenes. Pero también asimilan formas de la vanguardia. Es decir, logran esa fusión y ese equilibrio entre lo tradicional y lo moderno. Pero como les comentaba, hoy vamos a hablar de la etapa vanguardista de Lorca en Poeta en Nueva York. Aquí tienen algunas características del poemario, de ahí pasaremos a analizar ya algunos fragmentos, algunos versos. El género de Poeta en Nueva York es un género lírico. La estructura está dividida en 10 secciones, son 35 poemas, pero agrupados en 10 secciones. El tema principal es la denuncia del consumismo y la alienación del hombre en la sociedad actual. Entonces, en este poemario, básicamente, Federico García Lorca está denunciando a la sociedad industrial, está denunciando al capitalismo que aliena, enajena, margina al ser humano. Le hace perder ese gusto por la vida, por la naturaleza, y prácticamente los convierte en máquinas y le roba al ser humano lo más sagrado que tiene, que es el amor, y lo llena de odio. A través de la imagen de la ciudad, de la metrópoli de Nueva York, una ciudad que se ha devorado a la naturaleza. Por eso es que aquí, entre los temas secundarios, vemos la discriminación, la hipocresía de la iglesia como un elemento más de alienación, la valoración de la naturaleza. Aquí vemos algunas características: predominio del verso libre, recuerda que es un poemario vanguardista, entonces aquí ya no se somete a reglas, a normas clásicas, sino se da una rienda suelta a lo que es la libertad creativa. Empleo de metáforas surrealistas, metáforas que no oculten la realidad tal vez como lo hacía Góngora, sino metáforas que de alguna manera expliquen la situación que se está viviendo. Metáforas que buscan despertar emociones en el lector, de alguna manera sensibilizar. Símbolos recurrentes como el cuchillo, la luna, el traje, el hueco, los niños, las cadenas, el agua, etc. Que generalmente tienen una connotación negativa y siempre en oposición. El traje, por ejemplo, representa
la alienación o la apariencia en todo caso, mientras que la desnudez simboliza pues la autenticidad. Uso de colores, aguas oscuras, dice, ¿no? Palomas negras, pero como ves con una connotación negativa, porque el agua, que tiene una connotación también religiosa, al igual que la paloma, ya no es esa agua que da la vida en el bautizo, no es esa paloma, el Espíritu Santo que de alguna manera, ¿no? nos encamina, o la paloma de la paz, son palomas negras. La personificación de la ciudad, para él la ciudad es un elemento negativo, Nueva York, ¿no? Y hay una preocupación porque esta gran metrópoli sea el ejemplo para otras ciudades, porque como hemos dicho, el que ve en Nueva York, racismo, marginación, exclusión, explotación, alienación, e inserta epígrafe, que son pequeños versos o frases de algunos personajes. Estos son los lugares que Lorca visitó. Lorca acompaña a Los Ríos, sería ministro, pues, en ese caso de instrucción de la Segunda República Española, a un viaje que hace a Nueva York, a la Universidad de Columbia. También por algunos temas personales, sentimentales que tenía, él decide, pues, acompañar a De Los Ríos y llega a Nueva York. A la Universidad de Columbia. Pero él cuando llega a Nueva York, él que venía del campo, es hijo de un hacendado en Granada, cuando llega obviamente a Nueva York, siente que esta ciudad lo asfixia, lo ahoga. Donde, si bien es cierto, está la capital económica del mundo, Wall Street, pero él dice que en Wall Street recorren ríos de sangre, donde la gente solo piensa pues en el dinero. Prefiere estar en el barrio de Harlem, que es el barrio donde estaban las comunidades afroamericanas, los negros, como decimos, porque el negro tiene todavía ese gusto dionisíaco por la vida, esa alegría por la vida, baila, canta, a pesar de esa situación de marginación y explotación en la que se encuentra. Pero tiene ese gusto por la vida. Entonces, él se siente contento, se siente tranquilo en el barrio de Harlem. El puente de Brooklyn, Nueva York, un lugar bastante concurrido, el Coney Island, donde, como ves, hemos perdido nuestra individualidad, ¿no? Era lo que ahorita sería pues una especie de Disneylandia, ¿no? El Chrysler Building, uno de los grandes rascacielos de la época, pero también está en La Habana, ¿no? Él deja Nueva York y se va a Santiago de Cuba, La Habana, donde se siente más cómodo porque ahí obviamente hay naturaleza, ¿no? Como les dije al inicio, este poemario está fuertemente influido por el surrealismo. Hay algunos elementos, como por ejemplo el uso de metáforas que aparentemente son inconexas. Las palabras que forman estas metáforas son inconexas. Hay una aparente irracionalidad, pero eso no es tan cierto. Hay una lógica interna en ellas, pero a simple vista parecen palabras superpuestas, sin ningún sentido. Pero sí tiene una carga semántica y significativa bastante grande. La escritura automática, ¿no? Que de alguna manera no es tan automática, pero deja que se exprese, digamos, nuestro inconsciente, ¿no? Situaciones un poco absurdas, ¿no? El lenguaje se va a revolucionar, como ustedes van a ver. Hay estas dicotomías vida, muerte, tranquilidad, ansiedad, ciudad, naturaleza, ¿no? O como te decía, ¿no? Apariencia, autenticidad. Muy bien. Claro, al tener influencia surrealista hay unos elementos pues oníricos, de sueños, subjetivos, irracionales, ¿no? Y más emotivos, ¿no? Esto es importante. Se pretende que el lector sienta más que reflexione, perciba más que comprenda, que reciba una impresión que le provoque reacciones de tipo emocional. Entonces, ahí notamos la influencia pues, del surrealismo en estas metáforas aparentemente inconexas y lógicas, en la escritura automática, por ejemplo, algunas situaciones oníricas que se puedan dar en el poemario. Pero vamos a analizar. Acá tenemos el poema
el rey de Harlem, ¿no? Es preciso matar al rubio vendedor de aguardiente, a todos los amigos de la manzana y arena. Y es necesario dar con los puños cerrados a las pequeñas judías que tiemblan llenas de burbujas, para que el rey de Harlem cante con su muchedumbre, para que los cocodrilos duerman en largas filas, bajo el amianto de la luna, y para que nadie dude de la infinita belleza de los plumeros, los ralladores, los cobres y las cacerolas de las cocinas. ¡Ay, Harlem, ay, Harlem, ay, Harlem! No hay angustia comparable a tus ojos, a tus rojos oprimidos, a tu sangre estremecida dentro del eclipse oscuro, a tu violencia granate sordomuda en la penumbra, a tu gran rey prisionero en un traje de conserje. Aquí se describe el conflicto entre la naturaleza, el hombre negro, un ser espiritual, y la modernización, ¿no? Nueva York, una ciudad sin espíritu. Ilustra el dolor y sufrimiento por causa del capitalismo. La sangre del hombre negro lo condena a una posición de inferioridad. Por eso es que él plantea, ¿no? Una metáfora sobre el capitalismo. Es preciso matar al rubio vendedor de aguardiente. ¿Quién es el rubio vendedor de aguardiente? Se refiere al capitalismo. A todos los amigos de la manzana. Recuerda que en Nueva York se le conoce como la gran manzana y la arena. Y es necesario dar con los puños cerrados a las pequeñas judías que tiemblan llenas de burbujas. Judías son como las alberjas, para que el rey de Han le cante con su muchedumbre, para que los cocodrilos duerman en largas filas bajo el amianto de la luna. Aquí hace referencia a la tradición africana, la cultura africana. Uso de metáfora, ¿no? Los plumeros, los ralladores, los cobres y las cacerolas de las cocinas. Estos elementos son elementos cotidianos y populares. De alguna manera representan pues al hombre pobre. Irónicamente, el rey de Harlem dice, ¿no? En esta sociedad es un sirviente, claro, él ve un hotel, ve que como botón en la entrada está un negro, y ese negro pudo haber sido un rey ahí en África. Esos reyes fuertes, ¿no? Que dominaban a la naturaleza, pero que ahora lamentablemente está en una situación, pues, entre comillas, de inferioridad social. Grito hacia Roma. Este es un poema donde se denuncia a la iglesia como aliada de los dictadores. Como te comenté al inicio, denuncia a la iglesia como un elemento opresor y alienador más. Presenta a los funcionarios como corruptos y desprendidos de la pobreza y el sufrimiento de los pobres. Como que no la iglesia en sí, sino las personas que la conforman, sus autoridades, ya no siguen los postulados de Jesucristo, de entrega, de humildad, ya no. Y llama a los echados que reclamen al clero las injusticias e invita a devolver a la iglesia su originaria labor moral, que era estar al servicio de los pobres. Grito hacia Roma, manzanas levemente heridas por finos espadines de plata, nubes rasgadas por una mano de coral, que lleva en el dorso una almendra de fuego, peces de arsénico como tiburones, tiburones como gotas de llanto para cegar una multitud, rosas que hieren. Acá notamos diferencias sociales, raciales y económicas y riqueza, ¿no? En elementos como finos espadines de plata, manos de coral, almendras de fuego. Porque ya no hay quien reparte el pan ni el vino, ni quien cultive hierbas en la boca del muerto, ni quien abra los linos del reposo, ni quien llore por las heridas de los enfermos. La muerte aquí ha dejado de ser algo importante, un ritual para pasar algo que no significa nada. No significa nada. Los maestros señalan con devoción las enormes cúpulas ahumadas, pero debajo de las estatuas no hay amor bajo los ojos de cristal definido. La industrialización acaba con la infancia y la usa como una mano de obra. Pero el hombre vestido de blanco ignora el misterio de la espiga. El hombre vestido de blanco es el Papa. Ignora el gemido de la parturiente, ignora que Cristo puede dar agua todavía, ignora que el beso de prodigio
y da la sangre del cordero al pico idiota del faisán. Es una crítica directa a la iglesia. Tratar de alimentar a los ricos cuando debe alimentar a los pobres. Oda a Walt Whitman. Whitman es un poeta de la multitud, poeta romántico estadounidense. Simboliza el amor universal, la democracia, frente a una ciudad deshumanizada, que es Nueva York. Entonces, el poeta espera una sociedad solidaria, cuyo modelo más cercano es el autor de Hoja de Hierro. Por el East River y el Bronx, los muchachos cantaban enseñando sus cinturas, con la rueda, el aceite, el cuero y el martillo. 90,000 mineros sacaban la plata de las rocas, y los niños dibujaban escaleras y perspectivas, pero ninguno se dormía, ninguno quería ser el río, ninguno amaba las hojas grandes, ninguno la lengua azul de la playa. Simbolización de la inocencia perdida, ¿no? Los muchachos cantaban enseñando sus cinturas con la rueda, el aceite, el cuero y el martillo. Son muchachos, pero tienen que trabajar. Oposición entre los que ya están deshumanizados y Whitman no. Claro, ya están deshumanizados, no quieren vivir. Ninguno quería ser el río, ninguno amaba las hojas grandes, ninguno la lengua azul de la playa. O sea, ninguno se sensibiliza. Ni un solo momento, hermosura viril, que en montes de carbón, anuncios y ferrocarriles soñaba ser un río y dormir como un río. Con aquel camarada que pondría en tu pecho un pequeño dolor de ignorante leopardo, dice, ¿no? Whitman representa la resistencia contra el sistema, ¿no? Y el amor puro, auténtico y hermoso. Este es otro poema que muestran o critican a la sociedad industrial. La aurora en Nueva York tiene 4 columnas de cieno, se refiere a las chimeneas, ¿no? Que expulsan el humo, y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. Como te decía, que hay una metáfora, pero con una connotación negativa, ¿no? Las aguas están podridas, las palomas son negras, la destrucción, la deshumanización, la pobreza, la contaminación de la naturaleza. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, buscando entre las aristas nardo de angustia dibujada. Destrucción, deshumanización, pobreza, contaminación, es lo que seremos ahí. La aurora llega y nadie la recibe en la boca, hay una personificación, ¿no? Y el dolor, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abundantes niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al seno del número y de leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin frutos. Hay una burocracia esclavizadora, ¿no? La luz es sepultada por cadenas y ruidos, en impúdico reto de ciencias sin raíces. Por los barrios hay gente que vacilan insomnes, como recién salía de un naufragio de sangre, ¿no? Aquí notamos ya esa crítica a la sociedad industrial, esa crítica a una sociedad, pues, que devora, dice, abandonados niños. Donde vamos a un trabajo sin fruto, donde esa idea del progreso moderno se ha acabado. No todos vamos a tener oportunidad de triunfar, es lo que nos quiere decir. Símbolo de sobra, ahí están los niños que simbolizan la pureza, la inocencia, el pasado. Los ojos, la conciencia, la ignorancia. La vestimenta, hipocresía, puede ser autenticidad. El dinero, las monedas, el capitalismo. La luna, lo auténtico, ¿no? La poesía. El hueco, la soledad, la angustia. Lo punzante, la agonía, el sufrimiento. Incluso los mismos negros son acá símbolos, ¿no? Símbolos de libertad. Son seres marginales. Y algunas oposiciones que encontramos en este poemario es la armonía y la desarmonía en Vuelta de Paseo, la vestimenta y desnudez en Intermedio 1910, la sociedad capitalista frente a la naturaleza, el rey de Han, el amor homosexual o las convenciones sociales en Tu infancia en Mento. Y ahí están pues la manera como se divide, ¿no? Los apartados. Bien, jóvenes, hasta aquí sería la parte teórica, que en síntesis, como puede ver, Lorca, en Poeta en Nueva York, poemario póstumo, como te digo, Lorca fusilado en el 36, este poemario publicó en el 40, critica
critica a la sociedad capitalista, a la sociedad industrial, que margina y aliena al ser humano, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente él está trabajando en esta obra, en este poemario. Hay una posición social, hay una crítica social, pero con elementos del surrealismo. Bien, Tigres, hasta aquí sería la parte teórica y nos estamos viendo en un momento en la parte aplicativa o práctica. Un gusto, nos reencontramos.